Buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos en esta linda noche, que el Señor nos permite poder compartir su palabra. Quisiera que juntos pudiéramos orar y entregarle al Señor este tiempo para que sea Él siempre quien nos hable, quien nos bendiga, quien nos ministre. Si me pueden por favor acompañar para orar y entregarle este tiempo al Señor en sus manos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Porque tu amor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana para con nuestras vidas. Dios mío, nos ponemos delante de tus manos en esta hora, Señor, porque eres tú quien tiene una palabra. Eres tú, Señor Jesús, quien da una palabra de tu corazón para que pueda alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, Señor, puedan ser vivificados por el poder de tu palabra. Te ruego en esta hora, Espíritu de Dios, que hables el rema a nuestro oído, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que por medio de la fe, Señor, podamos ser edificados en ti. Tú eres el autor y el consumador de la fe en nuestras vidas, Señor, y nos entregamos delante de tus manos en esta hora, para que sea tu bendita palabra, Señor, fluyendo con poder, con autoridad, Señor, que sea capaz tu palabra de transformar nuestras vidas y hacernos conforme a tu imagen y a tu semejanza, como era el propósito en el principio. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar delante de tu pueblo, delante de tus hijos. Te suplicamos que nos mantengas, Señor, caminando en santidad, que nos mantengas, Dios mío, andando en un caminar conforme a tu deseo y conforme a tu corazón. Nos quedamos a tus pies en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracias por conectarse en esta bonita noche que el Señor nos ha permitido poder descansar y poder disfrutarla. Quiero que abramos la palabra del Señor para poder recibir la palabra fresca que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Quiero que ahora compartamos el tema acerca de las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Si van conmigo, por favor, inmediatamente a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Este capítulo 13 contiene básicamente, desde el principio hasta el final del capítulo, contiene las 7 parábolas del reino. Son 7 parábolas las que el Señor Jesús le habló a la multitud y le habló también a su pueblo, de las cuales nosotros tenemos que aprender como sus hijos, como la iglesia de Cristo que somos. Tenemos que aprender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra y sobre todo aprender de la palabra que sale de la boca de Cristo para que se vuelva un rema en nuestras vidas, nos pueda fortalecer y podamos caminar en pos de lo que Dios tiene para todos nosotros. En este capítulo 13, en lo que ustedes lo buscan en sus Biblias, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ahí el Señor Jesús va a hablar 7 diferentes parábolas. Estas 7 diferentes parábolas vamos a estudiarlas juntas. Con la ayuda del Señor nos va a alcanzar el tiempo para estudiarlas una a una y poder extraer en esencia lo que cada una de ellas el Señor Jesús nos quiso transmitir como el maestro de maestros. Así es que son 7 parábolas las que el Señor Jesús habló. Pero las primeras 4 parábolas el Señor Jesús las dio a toda la multitud que estaba con él en ese momento. 4 primeras parábolas Jesús las habló para toda la multitud. Pero las primeras 2 parábolas el Señor Jesús dio la interpretación para sus discípulos únicamente. Y luego el Señor Jesús, después de estas 4 parábolas, habló 3 parábolas más, pero esas no se las habló a toda la multitud, sino que el Señor las dirigió específicamente a los discípulos, a sus 12 discípulos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando y por qué quiero resaltar esto? La importancia de ver cómo Jesús hablaba y cómo Él se dirigía a las personas muestra básicamente el deseo y el corazón de Dios también para nuestras vidas. Hay cosas que Dios quiere hablar para todo el mundo. Hay cosas que Dios quiere que nosotros podamos oírlas, que nosotros podamos entenderlas para poder también aplicarlas a nuestras vidas.
pero hay cosas que el Señor Jesús oculta. Hay cosas, hay verdades especiales y espirituales de Dios que Él las oculta, porque solamente las personas que Él escoge conforme a su preconocimiento, Dios va a abrir las verdades y los tesoros para que cierto grupo de personas nada más pueda escucharlo. Ahora, ¿hay alguna diferencia o hay algo, ¿cómo se llama eso? ¿Alguna preferencia en Dios? Por supuesto que no. Dios no tiene preferencias, mas sin embargo, hay cosas que Dios las oculta de ciertas personas porque no quiere acarrear mayor condenación hacia ellas. Ya lo vamos a ver más adelante. Así es que si tienen conmigo el Evangelio de Mateo capítulo 13, quiero que leamos el versículo 1 al 3. Mateo 13 y el versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Mire, había multitud de personas las que estaban escuchando a Jesús. Era multitud de gente la que estaba ahí cerca de ese momento, cerca de la barca donde Jesús iba a comenzar a hablar. Así es que dice que se sentó y toda la gente estaba en la playa. Pero dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. En primer lugar, uno de los métodos en los cuales el Señor Jesús, Él hablaba y Él enseñaba era por medio de parábolas. Y esto es interesante en la persona de Jesús, porque hablarle a las personas en parábolas era un doble sentido. En primer lugar, el Señor Jesús quería ocultar cierta verdad de las personas, pero en el segundo sentido, en el otro sentido, el Señor Jesús también quería revelar ciertas verdades espirituales para sus discípulos. Así es que el método en el que el Señor Jesús muchas veces enseñó fue por medio de parábolas, porque una parábola oculta un mensaje, pero revela también algo de la vida cotidiana. Así es que la manera en la que el Señor Jesús escogió enseñar estas 7 parábolas de corrido una tras la otra fue por medio de parábolas. El Señor, 4 de ellas, como lo mencioné al principio, las primeras 4, el Señor las habló a toda la multitud, pero las otras últimas 3, el Señor Jesús las habló básicamente para sus discípulos, para que ellos pudieran entender las verdades que el Señor Dios de los cielos quería revelarles a su pueblo, a sus hijos específicamente. Así es que en primer lugar, mis amados hermanos, desde el versículo 3, estoy en Mateo capítulo 13, desde el versículo 3 hasta el versículo 9 encontramos la primera parábola. Esta primera parábola es una parábola muy conocida por todos nosotros que hemos sido cristianos por años. Se ha hablado de una, de otra manera y realmente tiene un significado muy hermoso esta primera parábola. Mas, sin embargo, yo no voy a entrar en detalles, sino que voy a resumirla para extraer la verdad que el Señor Jesús nos quiso mostrar a nosotros por medio de la primera parábola. La primera parábola que el Señor Jesús habló fue la parábola del sembrador. Todos nosotros la conocemos perfectamente esta parábola, por eso no me voy a detener en cada versículo. Pero sí quiero que leamos, por favor, el versículo 8. Estoy en Mateo capítulo 13 y el versículo 8 estamos hablando de las 7 parábolas del reino. La importancia de estas parábolas no solamente es poder verlas, poder entenderles el mensaje, sino que una clave importante de estas parábolas es que tienen un evento progresivo, tienen una importancia progresiva en nuestra vida. Si nosotros quisiéramos ser más exhaustivos, lo cual no podemos ahorita por el tiempo, estas
7 parábolas del reino nosotros podríamos compararlas con las 7 fiestas de Israel, pero también las podríamos comparar con las 7 iglesias de Apocalipsis. Es bien interesante cómo la palabra de Dios se complementa en diferentes pasajes y en diferentes ocasiones. Pero veamos la primera parábola. Estoy en Mateo capítulo 13 y quiero que leamos el versículo 8. Ahí está hablando el Señor Jesús de la parábola del sembrador. Pero lo importante de esta parábola no es en qué tipo de terrenos malos cayó la semilla. Lo que yo quiero resaltar en esta noche, mis amados hermanos, es el punto que está en el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra. Parte de la semilla que el sembrador lanzó, el sembrador tiró, dice que cayó en buena tierra. Y dice, y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y el Señor Jesús termina esta parábola diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga. Qué importante, mis amados hermanos, es poder cuidar la condición de nuestro corazón, porque nuestro corazón es el que representa esta tierra, este tipo de tierra. La palabra de Dios es esa semilla que va a caer en nuestro corazón, pero esa semilla va a dar un fruto. Es más, el enfoque principal para mí de esa parábola es qué tipo de terreno somos nosotros. Somos terreno, voy a dejar aparte los terrenos malos, que ustedes ya los conocen perfectamente, que es junto al camino, es entre pedregales y es entre espinos. Voy a hablar de la cuarta tierra. El cuarto tipo de tierra es la tierra buena. Pero aún, mis amados hermanos, en la tierra buena se puede dividir en 3 partes. Entonces yo quiero que usted, por favor, note conmigo que la tierra buena, aún la tierra buena se puede dividir en 3 partes. Ahora, preguntémonos, por favor, ¿qué tipo de tierra soy yo dentro de la buena? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Voy a dar un fruto al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1? La clave es, Dios quiere que nosotros demos fruto. Dios no quiere que ninguno de sus hijos quede estéril o permanezca estéril. Mis amados hermanos, debemos de comprender que el Señor nos ha salvado. Él nos ha rescatado con un propósito y un propósito eterno. Dios quiere que nosotros demos frutos. Pero ¿qué tipo de fruto quiere Dios que nosotros demos? El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo, es decir, siendo a la imagen y a la semejanza de Cristo también. Así es que, mis amados hermanos, todos nosotros conocemos que hay 9 frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23, hay 9 frutos del Espíritu. Pongámonos a pensar, meditemos nosotros qué clase de fruto estamos dando para Dios. Los otros terrenos no nos interesan, porque la palabra de Dios cae en el terreno de nuestro corazón, que es una tierra buena, pero nosotros tenemos que aprender a dar fruto para nuestro Dios. Pero ¿qué clase de fruto? Hay 3 clases de fruto en la buena tierra, del 100 por 1, del 60 y del 30 por 1. Qué necesario es que nosotros cuidemos el fruto que estamos dando para Dios. El fruto no es para nosotros. El fruto es para nuestros hermanos, el fruto es para que Dios se deleite en su huerto, así como dice el libro de Cantares. Dios quiere bajar, así como en el principio Dios bajó allá con Adán y Eva en el huerto del Edén, y paseaba y caminaban y platicaban juntos. De la misma manera, mis amados hermanos, Dios quiere bajar al huerto, que ahora el huerto es nuestro corazón, y ahí quiere ver qué clase de fruto nosotros estamos produciendo para Él y para nuestros hermanos también que nos rodean. Así es que interesante e importante es que veamos qué fruto estamos dando para Dios. Esta es una respuesta que cada uno de nosotros se la va a responder en la intimidad con Dios y en nuestro tiempo con el Señor.
Pero avanzando en este capítulo 13, dice que los discípulos se le acercaron a Jesús. Mire qué interesante la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús y la respuesta que Jesús les da. Estoy en Mateo capítulo 13 y en el versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Curiosos los discípulos. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué? Dinos el por qué tú les hablas a la gente en parábolas, porque no te pueden entender. Y miren la respuesta del Señor Jesús en el versículo 11. Dice que Jesús les dijo, porque a vosotros. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los discípulos. Y Jesús les dice a sus discípulos, a vosotros os es dado saber, conocer, entender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Miren qué increíble, mis amados hermanos, pareciera duro, pareciera hasta hereje decir que Dios pone a ciertas personas en juicio para que no entiendan la palabra de Dios, pero no es herejía. No es herejía el juicio que Dios le da a ciertas personas o a ciertos grupos o a ciertas iglesias. Dios no les da mayor conocimiento. Dios no les permite conocer más de su palabra. ¿Y sabe el porqué de esto? El porqué es sencillo. Porque dice el versículo 12 claramente el Señor Jesús que al que más se le da, más se le va a demandar. Por favor, lea conmigo el versículo 12. Estoy en Mateo 13, 12. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es un juicio de Dios muchas veces el ocultar las verdades para ciertas personas. Dios es el que conoce nuestro corazón. Dios es el que sabe cómo cada uno de nosotros va a reaccionar conforme a la verdad que recibimos de Dios. Hay personas que no les interesa conocer la verdad. Hay personas que no aman la verdad. Entonces, para que no se les haga pecado, porque así dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye como pecado, dice la palabra de Dios. Así es que Dios dice, para que no sea mayor tu condenación, mejor no te voy a permitir más revelación, no te voy a permitir más entendimiento, porque al que más se le da, más se le va a demandar de parte de Dios. Así es que muchas veces Dios permite que las personas o el grupo de personas entre a un juicio de no entender la palabra de Dios para no recibir mayor juicio en la eternidad o en el momento que estemos delante de nuestro Padre Celestial. Así es que, mis amados hermanos, valga aquí la amonestación a que todos nosotros aprendamos a amar la verdad de Dios, a amar la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque al que más ama, más se le va a dar. Pero al que no ama la palabra, Dios va a decir no. Mejor no, porque te vas a acarrear mayor condenación. Que Dios nos ayude por medio de su Santo Espíritu a amar, a abrazar, a anhelar la palabra de Dios, la verdad de Dios para nuestras vidas. Ahora fíjese qué importante. El día de ayer nos decía el pastor Carvajal algo bien importante. Y él nos decía con respecto a la estatua de Nabucodonosor. ¿Se recuerdan? La estatua que soñó el rey Nabucodonosor del soldado romano. Él nos decía que la estatua tenía cabeza de oro, pero tenía pies de barro. Y esto, yo la primera vez que lo había escuchado y me gustó mucho. Y esto nos puede mostrar, dijo él el día de ayer en la prédica, nos puede mostrar a tantos cristianos que tienen llena la cabeza de oro, de divinidad, de conocimiento, pero su caminar, su vida cristiana es débil, porque el conocimiento que tienen a la cabeza no lo bajan al corazón, no lo bajan a los pies, no viven conforme a la palabra que está entrando por sus mentes. Esto debemos tener mucho cuidado. Estamos hablando que el Señor Jesús les explicó a sus discípulos el motivo por el cual Él puso en juicio a las personas.
Por eso les enseñaba en parábola, dice. Entonces dice, estábamos en el versículo 12. Ahora quiero que leamos Mateo 13:13, aquí mismo donde estamos, y dice, por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven. A pesar de que tienen ojos, ellos no pueden ver la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es una persona. Ellos estaban viendo nada más y nada menos que la verdad personificada, pero no les llamaba la atención, no les importaba. Es más, muchos de ellos seguían a Jesús únicamente porque les daba pan, pescado, les daba de comer. Miren qué duro, miren qué difícil. Entonces dice, por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Qué dura esta profecía que Jesús les estaba recordando a sus discípulos en cuanto al pueblo de Israel que estaba en ese momento con ellos. Y mire lo que dice el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Acaso no es eso un juicio de parte de Dios? Por supuesto que lo es. Dios conocía sus corazones y no les permitía entender la verdad que estaba hablando en ese momento a sus vidas. Y luego dice, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sano. Pero dice el versículo 16, y esta es nuestra esperanza. Aquí nos alegramos nosotros porque dijo Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mis amados hermanos, que nosotros podamos ser de estos discípulos del Señor Jesús, que ellos oían la verdad, amaban la verdad que estaba caminando en medio de ellos y la apreciaban. Nosotros tratamos de compartir día a día la palabra de Dios, y ciertos días, día miércoles por la mañana y miércoles por la noche, también se estudia la palabra del Señor. ¿Pero para qué? No solamente para impartir un conocimiento, no solamente para impartir información. Cuando estudiamos la palabra de Dios, recibimos en nuestro oír las palabras, pero eso debe de causar transformación en nuestro interior. Necesitamos cuidar nuestro corazón para poder ser cristianos que dan fruto, y no al 30, no al 60, que demos fruto al 100 por 1, a lo mejor que Dios quiere para nuestras vidas. O pregunto, ¿o acaso Dios se dio a medias a la voluntad y al propósito de Dios? No, el Señor Jesús se dio completamente, entero. Él se dio a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Así debemos de ser nosotros, meter cuerpo, alma, espíritu, fuerzas, todo nuestro ser, meterlo a cumplir la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que, mis amados hermanos, del versículo 18 hasta el versículo 23, el Señor Jesús da la interpretación de esta parábola del sembrador. Recuérdense, la interpretación solo fue para sus discípulos. Pero por el tiempo no lo puedo leer todo, ustedes lo leen en casa, y luego quiero leer el versículo 23. Estoy en Hebreos 13 y en el versículo 23 el Señor Jesús dijo, interpretando la parábola del sembrador, dijo el Señor Jesús, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Quiero detenerme unos segunditos en este versículo para poder pasar a la segunda parábola. Recuérdese, vamos a ver las 7 parábolas del reino. Apenas estamos con la primera, que es la parábola del sembrador. Pero dice el versículo 23 que hay 3 cosas que nosotros debemos de hacer con la palabra que escuchamos.
Dice el Señor Jesús que en primer lugar debemos oírla. Debemos oír la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos entenderla. Miren, mis amados hermanos, es hermosa la palabra de Dios. En algunas ocasiones he explicado y he dicho esto y rápidamente lo voy a volver a mencionar. Toda la Biblia, los 31.105 versículos que tiene la Biblia, toda la Biblia es el logos de Dios. Pero el logos no transforma a nadie. El logos no cambia a nadie. El Evangelio de Juan dice, la verdad os hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es la verdad que nos liberta? La verdad que nos liberta, mis amados hermanos, es la palabra de Dios, el logos de Dios que se convierte en un rema para nuestras vidas. Esa es la palabra que nos cambia, la que nos transforma, la que nos da libertad en Cristo Jesús. Así es que por favor, por leer la Biblia únicamente, nadie va a cambiar. Es cuando Dios toma una parte que es logos y la hace un rema a nuestras vidas. Eso es lo que nos transforma. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí en este versículo 23. Dice, el que oye y el que entiende la palabra, es la palabra que nosotros entendemos, las que nos hace dar vida, la que nos hace dar cambios. ¿O no es así, mis amados hermanos? Yo creo que la mayoría de ustedes están de acuerdo conmigo. Es la palabra de Dios que entendemos la que nos va a transformar y la que nos va a cambiar nuestra forma de ser y de vivir. El Señor Jesús tiene tantas verdades hermosas en su palabra que si nosotros no la abrimos para leerla y entenderla, nunca vamos a ser transformados por su palabra. Va a seguir siendo logos. Recuérdese, por favor, necesitamos cada vez que alguien predique, comparta, cada vez que alguien enseñe la palabra de Dios, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios transforme el logos en rema para ser transformados. Así es que dice, tiene que oír, entender la palabra y luego vamos a dar fruto. Pero cuando demos fruto, debemos de dar el mejor fruto para Dios. El del 100 por 1. No sea cristiano, por favor. Yo no tengo que ser cristiana que dé fruto al 30 por 1 o que dé fruto al 60. No, porque significa que si yo estoy dando fruto del 30, hay un 70% que es de mi naturaleza carnal, de mi naturaleza pecaminosa. Pero si yo doy fruto del 60%, significa que hay un 40% todavía que es mío. Y el Señor no quiere, porque nuestras justicias, dice la palabra de Dios, son como trapo de inmundicia. Dios quiere que nosotros demos fruto al 100 por 1. Tengamos cuidado. No nos conformemos y no digamos, no, yo sí tengo sana doctrina, tengo buena revelación. Sí, yo estoy en el lugar correcto con los mejores pastores de todo el mundo. Cuidado, ¿qué tipo de fruto está dando? ¿Qué tipo de cristiano es? ¿Qué fruto está dando la palabra que estamos oyendo del Señor? Si la palabra no nos está transformando, revisemos nuestra tierra, revisemos cómo estamos oyendo, cómo estamos entendiendo la palabra de Dios. Necesitamos dar un fruto que agrade a nuestro Padre Celestial, pero también que nuestros hermanos gusten de ese buen fruto. Esa es la primera parábola, la parábola del sembrador. Quiero que veamos ahora la segunda parábola. Recuérdense que son 7 parábolas y el tiempo es mi peor enemigo. Así es que vamos a ver la segunda parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Otra parábola muy conocida por todos nosotros, por eso no voy a entrar a ciertos detalles de la parábola. Quiero verla de una manera general. Todos nosotros conocemos que la parábola del trigo y la cizaña, un hombre sembró en su campo buena semilla, dice. Pero en la noche vino el malo y sembró semilla mala. Ahora, fíjese qué importante.
Estas 7 parábolas del reino tienen una revelación progresiva. Y mis amados hermanos, si nosotros queremos conocer los tiempos en los que estamos viviendo, por favor no solamente desee conocer el Apocalipsis. Por favor no solo vaya y lea el Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para instruir, redarguir, enseñarnos. Así es que esta segunda parábola del reino a nosotros nos muestra algo clave, sumamente clave e importante con respecto, mis amados hermanos, a los tiempos que estamos comenzando a vivir, a los tiempos finales. Mire lo que dice. Usted conoce perfectamente la parábola del trigo y la cizaña, por eso no la voy a leer detenidamente. Pero voy a leer el versículo 29. Estoy en Mateo capítulo 13 y el versículo 29. Dice, y él les dijo, voy a leer desde el versículo 28. Dice, y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, fíjese lo que preguntaron los siervos al dueño de aquella tierra. Le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Y qué les dijo la respuesta? No. Wow. Miren, mis amados hermanos, esta segunda parábola es increíblemente preciosa y tiene mucha revelación para nosotros. Siempre el enemigo va a tratar de meter una mala semilla en medio de todo terreno bueno. Mis amados hermanos, cuando yo he hablado de esta parábola del trigo y la cizaña, yo siempre les digo a todos los que me escuchan, por favor, cuidémonos de nosotros no ser la cizaña en medio del campo de Dios. Siempre el enemigo ha intentado, lo va a intentar de meter la cizaña en medio de todo terreno que Dios ha levantado. Y déjeme decirle algo más revelador, lo logra. El enemigo logra sembrar la mala semilla, la cizaña en medio del campo. El cuidado debe de ser que nosotros no seamos esa cizaña, esa mala semilla que está dentro del campo. Pero cuando le preguntaron a aquel hombre, el dueño de la parcela, del terreno, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Inmediatamente mire la respuesta del hombre, que por supuesto es la respuesta del Señor Jesús. Dice, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y dice el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno. ¿Qué es lo uno? El trigo. Pero también dejad crecer la cizaña. Dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, permítame detenerme aquí. Quiero decirles una cualidad negativa en la cizaña. Cuando la cizaña, mis amados hermanos, se siembra, esa semilla se siembra en un campo, ambas semillas comienzan a germinar y a crecer. El trigo y la cizaña crecen juntas. Dios dice, no quiten la cizaña, dejen la cizaña en medio del campo. Y esto tiene un propósito espiritual, tiene un propósito divino de parte de Dios. La cizaña nos habla de aquellas personas con un corazón malo, con un corazón lleno de pecado y de maldad, que siempre andan buscando hacer mal al trigo. Dios dice, ahí déjenlos que crezcan los dos juntos. Y una cualidad negativa de la cizaña, ¿saben cuál es? Cuando se siembra la cizaña y las raíces, por supuesto abajo de la tierra, comienzan a salir, las raíces de la cizaña tienen la cualidad negativa de que comienzan a enredarse en medio de las raíces del trigo. Así es que por eso sabiamente el hombre de esta parábola dice, no arranquen la cizaña, no la arranquen. Porque si ustedes arrancan la cizaña, si ustedes la arrancan, se van a traer juntamente el trigo, porque están mezcladas las raíces de estas dos plantas. Pero todos nosotros sabemos cuál es la característica distintiva del trigo de la cizaña. Todos nosotros sabemos que cuando la plantita va creciendo, la espiguita va creciendo,
Cuando es un trigo, lleva en la espiga, lleva grano, lleva el trigo precisamente. Y cuando ella va creciendo y va madurando, el peso de la semillita hace que el trigo se incline. Pero la cizaña, lo cual nos habla de humildad. Pero la cualidad de la cizaña, como no tiene nada de semilla, no tiene nada que la haga que pese y que se incline, ella permanece erguida. Y esta actitud de mantenerse erguida nos habla de soberbia, de altivez. Así se puede distinguir la cizaña. ¿Quién es la cizaña en medio del campo que Dios ha sembrado? Una vez más lo digo, cuidémonos de no ser nosotros esa cizaña que permanezca soberbia, orgullosa, con la barbilla siempre levantada en contra de nuestros hermanos. Pero dice el Señor Jesús, no, los dos tienen que crecer juntos. El trigo y la cizaña van a crecer juntos todo el tiempo. Pero el momento de la revelación va a venir al final de la siega. Al final de la siega, mis amados hermanos, se va a dar la realidad de todas las cosas. Todos los corazones van a salir a la luz. El pastor Raúl Rosales nos ha enseñado algo que ha sucedido en esta pandemia y lo hemos visto más que comprobado. Él nos ha enseñado y Él nos ha dicho que esta pandemia, este virus ha servido para revelar muchos de los corazones de las personas, o mejor dicho, el corazón de todas las personas. Y así es, así ha sido. ¿Cómo hemos actuado en medio de una cuarentena? ¿Cómo hemos actuado en medio de los encierros? Con nuestra familia, con las personas que tenemos cerca. Ha revelado lo que hay en nuestro corazón. Pero dice la palabra del Señor que Dios dijo que Dios va a decir, dejen ahí el trigo y la cizaña hasta el momento específico de la siega. Y el momento de la siega, mis amados hermanos, nos habla de los tiempos finales, de los tiempos proféticos que estamos comenzando a vivir ahorita. Y dice, recoged primero. Yo quiero que le pongan mucha atención a esto porque esto es bien clave. Recoged primero la cizaña. En el campo hay trigo y hay cizaña. En la iglesia de Dios hay trigo y hay cizaña. Pero va a ser hasta el momento de la siega cuando Dios va a decir, arranquen primero, no el trigo. Oiga muy bien, el trigo no va a ser el primero en ser arrancado. ¿Quién va a ser arrancado primero? La cizaña. Y eso es lo que va a venir a ser precisamente el anticristo. El anticristo es un hombre que se va a levantar para poder polarizar la iglesia, arrastrar a los malos tras él. Y todos aquellos cristianos que no han dado su corazón a que Dios los cambie y los transforme, van a creerle al anticristo. Así es que dice, recoged primero la cizaña la va a venir a sacar el anticristo. Y dice, y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged, después que recogieron y ataron y echaron a la cizaña en el fuego, dice que después van a recoger el trigo en el granero del Señor. Pero igual, esta parábola, segunda parábola apenas que llevamos, el Señor Jesús dio también su interpretación. El Señor Jesús se las interpretó a los discípulos únicamente. Y dice el versículo 39. Estoy en Mateo 13 y ahora voy a leer el versículo 39 en adelante. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Ve lo que estábamos hablando? El fin del siglo es la siega. Y los segadores son los ángeles. El versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¡Wow! Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero mira el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
Oiga, mire qué impresionante esta segunda parábola que el Señor Jesús les refirió a toda la multitud, pero le dio la interpretación únicamente a sus discípulos. Quiero que pasemos, mis amados hermanos, a la tercera parábola. La tercera parábola está en el capítulo 13 y en el versículo 31 y 32. Esta tercera parábola nos habla del grano de mostaza. Dice el versículo 31, Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta tercera parábola del reino nos está hablando de lo que es la palabra de Dios. Cuando alguien habla la palabra de Dios, Dios está usando a esa persona para que esa semillita caiga en nuestro corazón, en el terreno de nuestro corazón. Pero allí esa semilla, que es tan pequeñita como un grano de mostaza, va a morir, va a germinar. Pero luego, después de que germina, tiene que crecer y tiene que llegar a ser como un árbol grande. Así debe de ser la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios debe de ser implantada en nuestros corazones como esa semillita tan pequeña. Pero esa semilla tiene que crecer y llegar a ser un árbol tan grande que las aves puedan hacer sus nidos, que otros de otros lugares puedan venir y refugiarse ante la sombra de ese árbol de mostaza. La palabra de Dios es esta semilla de mostaza que va a ser lanzada, que va a ser hablada, pero debe de crecer en nosotros, crecer en nuestras vidas para poder alimentar también a otros. Mis amados hermanos, nosotros como cristianos debemos dar fruto, y parte del fruto que debemos de dar es compartir a otros de la palabra de Dios. No solamente predicar de salvación, lo cual es buenísimo, necesario y importante en estos tiempos, pero también necesitamos hacer discípulos, y al discípulo se le enseña. Yo creo, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios no solamente es salvar al perdido. La voluntad de Dios es también instruir a su pueblo. No solo podemos estar compartiendo salvación y salvación. Necesitamos instruir al pueblo de Dios en su palabra. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Esa es entonces la tercera parábola del reino. Veamos la cuarta parábola del reino. Esta última, la cuarta parábola, el Señor Jesús la habló para toda la multitud. Veamos cuál es esta cuarta parábola del reino. Se llama parábolas del reino, se les llama así porque el Señor Jesús decía cuando iniciaba: el reino de los cielos es semejante a. Por eso se les llama las parábolas del reino. Veamos el versículo 33. La cuarta parábola es la parábola precisamente de la levadura. Mire qué interesante esta parábola. Versículo 36 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Expliquemos rapidito esta cuarta parábola que el Señor Jesús le refirió a la multitud. En primer lugar, aquí está hablando de la levadura. Y en este pasaje específicamente, la levadura no habla de una connotación negativa. Es más, la levadura en este pasaje, en esta parábola, nos está hablando de algo positivo, de algo bueno. ¿Sabe qué es la levadura? Yo creo que eso es algo más familiarizado con nosotras las mujeres que pasamos en la cocina, pero déjeme explicárselo rapidito. La levadura, mis amados hermanos, es nada más que masa añejada. Es una masa que se pone a envejecer, a añejar. Pero cuando esta levadura, esta masa añejada, se mezcla con una levadura fresca, con una harina nueva, lo que hace es que se suavice la harina nueva.
que se haga suave, que tenga un aroma agradable, pero también que tenga un sabor muy agradable al paladar. Eso es la harina. Así es que definitivamente en esta cuarta parábola, la levadura nos está hablando de la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Pero mire qué más nos dice la parábola. Dice que una mujer tomó 3 medidas de levadura y las escondió en 3 medidas de harina. ¿De qué nos habla esto? En la Biblia, mis amados hermanos, normalmente cuando se habla de una mujer, se habla de la iglesia. En Proverbios, por ejemplo, se habla de la mujer buena y de la mujer mala o de la mujer alborotadora. En Apocalipsis se habla de la mujer que es la iglesia de Cristo, pero también se habla de la mujer de Babilonia, que es la falsa iglesia. Así es que en la Escritura, cuando se habla de mujer, se refiere a la iglesia. Así es que es la iglesia la que toma la palabra de Dios, la levadura, y la coloca, la esconde en 3 medidas de harina. ¿Pero de qué nos hablan estas 3 medidas de harina? Nos hablan precisamente de las 3 partes del ser humano. El ser humano, el hombre y la mujer es tripartito. Es espíritu, alma y cuerpo. De eso nos hablan las 3 medidas. Así es que esta mujer escondió la levadura en 3 medidas de harina. Lo que la palabra de Dios hace, mis amados hermanos, o debe de hacer por medio de la iglesia, es transformar el alma, el espíritu y aún el cuerpo de las personas. Dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios somos llamados, la iglesia es llamada a convertir al hombre y a la mujer del pecado. Pero no solamente traerlos a la salvación, somos llamados como iglesia hacer esa levadura que transforme el espíritu, el alma y aún el cuerpo también de las personas. Dios quiere hacer eso por medio de su iglesia. Dios quiere transformar las vidas. Dios quiere cambiar. Dios quiere por medio de su palabra cortar, dar vida, separar. Separar, eso es lo que Dios hace por medio de su palabra. Alguien dice, alguna vez alguien me dijo, ay, pero es que yo no le puedo hablar palabra madura a la congregación porque son niños, son recién convertidos. Esa es la excusa perfecta para no preparar un mejor mensaje. A toda persona que entre a los caminos del Señor, necesitamos darle palabra. Necesitamos poner doctrina básica para luego ir edificando la palabra del Señor. De eso nos habla entonces la cuarta parábola. Veamos la quinta parábola. Sé que voy corriendo, pero pues el tiempo es corto y necesitamos ver 3 parábolas más. La sexta parábola está en Mateo capítulo 13 y en el versículo en el versículo 44. Esta es la quinta parábola del reino. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la quinta parábola. Por favor, recordémonos que esta quinta parábola el Señor Jesús se la habló únicamente a sus discípulos. La quinta, sexta y séptima, Jesús solo a sus discípulos se las dijo. Ahora, veamos qué belleza de parábola es esta. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Veamos un poquito el contexto por el cual el Señor Jesús habló esta parábola. Fíjense, mis amados hermanos, que en el tiempo de Jesús, las personas ricas, las personas que tenían mucho dinero, lo que ellos hacían era dividir sus riquezas en 3 partes. ¿Sabe por qué?
porque cuando los ejércitos enemigos invadían su ciudad, las personas que tenían mucho dinero, por supuesto que eran el blanco principal del ejército enemigo para robarle sus riquezas y llevárselo a su reino. Pero los ricos lo que hacían es que ellos sus riquezas se las dividían en tres partes. La primera parte, y eso el Señor Jesús y sus discípulos lo sabían, por eso es que Jesús lo explicó de esta manera. Entonces, lo que los ricos hacían es, la primera parte de sus riquezas las hacían un activo líquido. Lo que hacían es que comercializaban con esta parte de sus riquezas. Compraban cosas, vendían cosas, estaban tratando de mantener ese activo líquido. Eso era la primera parte con su dinero. La segunda parte del dinero que ellos tenían, lo que hacían es que ellos lo invertían en joyas. Por eso es que en el tiempo de Jesús las personas ricas andaban con un montón de anillos en los dedos, con cadenas, con cosas de oro, porque su riqueza, para que no se las robaran, ellos pudieran andar todo su oro con ellos a donde ellos se movían. Pero había una tercera parte de sus riquezas que ellos hacían. ¿Y sabe qué es lo que ellos hacían? Cuando los ejércitos enemigos venían a invadir su ciudad, ellos lo que habían hecho previamente era comprar un terreno, escarbaban un hoyo o abrían un hoyo y metían ahí esa tercera parte de sus riquezas, lo escondían ahí. Así es que si a ellos se los llevaban el ejército enemigo, no importa. Porque cuando ellos fueran soltados, que ellos fueran libres, ellos regresaban al campo, desenterraban el tesoro y ellos podían seguir manteniendo el estilo de vida que habían mantenido. Pero lastimosamente a alguno de ellos los agarraban y los mataban en la tierra extranjera. Y el tesoro quedó enterrado, quedó perdido y nadie sabía que estaba ahí. Pues esta parábola el Señor Jesús se las dijo precisamente porque ellos sabían lo que pasaba en sus días. Así es que dice el Señor Jesús que este hombre dice que de repente encontró un tesoro en el campo. Y esta parábola precisamente, mis amados hermanos, nos está hablando de los tesoros escondidos de la palabra del Señor. El Señor ha dejado tesoros escondidos en su palabra que nosotros debemos de ser ese hombre que la haya. Que haya esos tesoros y que vende todo lo que tiene con tal de tener ese terreno que tiene ese tesoro escondido. Mire lo que dice Apocalipsis 2:17. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Me voy a quedar hasta ahí. El Señor promete, al que venza, el Señor le promete comer del maná escondido. Y el maná escondido precisamente nos habla de esos tesoros de la palabra de Dios que no están a la vista de todos, están escondidos. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Pero también déjeme decirle que comprar la verdad no solamente tiene que ver con dinero, no solamente tiene que ver con algo económico. Comprar la verdad significa pagar un precio por entender lo que Dios nos ha dejado escondido en su palabra. Ahora, si nosotros queremos ser este hombre que busca que haya este tesoro, tenemos que pagar un precio. Dice Proverbios capítulo 8 y el versículo 17 y 18 dice que los que buscan al Señor de mañana lo hallarán. Proverbios 8:17. Por el tiempo no estoy leyendo las escrituras, pero usted las puede buscar en su casa. Dice: temprano me hallan los que temprano me buscan. Hay que pagar un precio por conocer la palabra de Dios. No crea que conocer, entender la palabra solo es una cuestión de chasquear de dedos y yo ya me sé toda la Biblia. Mire, yo ya puedo la revelación, yo ya entiendo los juicios, yo ya entiendo la profecía.
No, mis amados hermanos, hay que pagar muchas veces un precio alto y no necesariamente económico para poder entender las verdades de Dios. Para eso necesitamos tiempo, disposición, entrega. Hay veces que las personas dicen, yo quiero conocer la verdad. Pero cuando le digo, sí, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que sacar tiempo. No, entonces mejor usted explíquemela, me dice. Qué fácil, ¿verdad? No queremos pagar el precio. No quieren vender el terreno para obtener el tesoro que Dios tiene. Es opción nuestra. Si pagamos, dejamos todo, lo vendemos todo para poder obtener el tesoro que Dios tiene para nuestras vidas. Pasemos, por favor, a la sexta de las parábolas. La sexta parábola del reino está en el versículo Mateo 13, 45 y 46. Dice Mateo 13, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Oiga bien, a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Esta sexta parábola es similar, pero no igual. Se parece a la quinta. Ahora, no, yo espero que usted haya notado la diferencia. Mire la diferencia entre la quinta y la sexta de las parábolas. En la quinta parábola, el hombre no andaba buscando ningún tesoro. De casualidad, o como decimos allá en mi país, de chiripa, se encontró el tesoro escondido. Pero este hombre de la sexta parábola, él era un mercader que sí andaba buscando la perla de buen precio. Ahora, fíjese la diferencia. Hay personas que no andan buscando nada de la palabra de Dios, pero de repente el Espíritu Santo los toca con una palabra y ellos dejan todo, pagan el precio por esa verdad que encontraron. Pero el hombre de esta sexta parábola es todavía mejor, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque este sí andaba buscando la perla de gran precio. ¿Y sabe de qué nos habla este mercader? Esta parábola nos está hablando de una persona que aprecia la verdad de Dios, porque posee parte de la verdad, pero él anda buscando más, él desea más, y él no le importa pagar gran cantidad de precio, o económicamente, o de sacrificio, no le importa. Pero él quiere toda la verdad porque tiene parte de ella y sabe que es buena, es agradable y puede venderlo todo. Pero dice que este mercader buscaba buenas perlas. Y las perlas, todos nosotros sabemos de qué nos hablan en la palabra de Dios. Las perlas nos hablan de sufrimiento. Y aquí es donde mucho cristiano o se desconecta o se va o dice, no, yo ya aquí ya no quiero seguir. ¿Sabe por qué? Porque hay muy pocas personas que no están dispuestas a pagar el precio porque involucra sufrimiento. Dice Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 21. Apocalipsis 21 dice, y las 12 puertas que están en la nueva Jerusalén celestial, dice que allá en la nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y esas 12 puertas son hechas de perlas. Cada una de las puertas era de una perla. Y la calle y de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mis amados hermanos, este mercader, aun y cuando hablaba de sufrimiento, la perla, él no le importó. Él quería obtener esa perla de buen precio y él vendió todo lo que tenía para comprarla, no importando que hubiera sufrimiento de por medio. La séptima parábola del reino. Tengo 2 minutos para terminar y esta es una parábola poderosa que una vez más nos están hablando de los tiempos finales. Es la parábola de la red. Y dice el versículo 47 en adelante. Asimismo el reino de los cielos. Regresé a Mateo 13, 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿De qué nos habla eso?
que una red es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Eso nos habla del avivamiento final que está a punto de venir. Mira, va a haber una cantidad de personas que van a entrar a la iglesia, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos involucrarnos de cabeza en todo lo que Dios está planeando hacer para los tiempos finales. Dice, ese es el avivamiento final, pero dice el versículo 48, y una vez llena, dice, la sacan a la orilla, llena de peces, la sacan a la orilla, y sentados, dice que recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Pero dice el versículo 49, oiga, así será el final del siglo. Dios ha profetizado las cosas que van a suceder, las ha profetizado desde tiempos antiguos. Nosotros no tenemos que ignorar lo que Dios está a punto de hacer. Nosotros no dormimos como los demás, sino que tenemos que estar sobrios y velando y preparándonos para poder ser usados por Dios en las cosas que vienen proféticamente por cumplirse. Así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Se recuerda así como fue con el trigo y la cizaña? Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un último versículo y yo termino. ¿Se recuerdan, mis amados hermanos? Este versículo 49 es lo mismo que dice el versículo 43 con respecto a la cizaña. La cizaña va a ser cortada y echada en el fuego. Lo mismo, los malos peces van a ser apartados y van a ser echados en el horno de fuego. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 14 y el versículo 14. Yo con esto termino, se los prometo. Apocalipsis 14 y el versículo 14. Mire si la palabra de Dios no se cumple al pie de la letra y la palabra de Dios está exactamente ligada un versículo con el otro. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 14? Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta es la cosecha de los malos. Estas son los no redimidos. Y dice el versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado, pero estas 7 parábolas del reino es importante poderlas ver, entender y estudiarlas en conjunto, porque muestran una revelación progresiva de parte de Dios. Si alguno de ustedes quiere volver a ver el video para que oiga despacio y detenidamente, puede hacerlo, y que el Señor nos dé la gracia para poder entender las verdades que Él ha dejado escondidas en su palabra, pero Él quiera que las entendamos, pero se las va a revelar a los que tengan un corazón sediento de su palabra. El día de mañana, mis amados hermanos, una vez más a las 7 de la noche va a estar un hermano o hermana compartiendo nuevamente la palabra del Señor para que nosotros podamos ser instruidos por el Señor. Oremos en esta mañana y nos despedimos, en esta noche, perdón. Padre, te damos gracias por todas las buenas cosas que tú has dejado para nosotros. Muchas gracias, Dios mío, por todas las verdades que tú has dejado escondidas en tu palabra, Señor.
Permítenos, por favor, crecer en tu verdad, crecer en tu palabra. Espíritu de Dios, danos un corazón que ame la verdad, que tenga que pagar el precio por la verdad y no comprometer la verdad, Señor. Queremos ser cada día conforme a tu deseo y queremos agradarte a ti, Señor. Queremos dar ese fruto que tú estás buscando, un fruto al 100%, Señor, y que podamos ser agradables a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga.